Buenas tardes mis hermanos, Dios les bendiga a todos, qué bendición poder estar aquí lanzando otro video más del Ministerio Centinelas de Luz. Ministerio Centinelas de Luz está identificado por descubrir y por hablar lo que verdaderamente los pastores, pastoras, líderes no hablan. Hemos estado hablando que la ley y los que obedecen la ley están fuera de la gracia, pero hoy vamos a conocer y aprender dos tipos de diezmos que dijeron que hacían, pero que en verdad no lo llevaron a cabo. Hay dos grupos que dicen que tenemos que diezmar. Los que están bajo la ley de Moisés y preceptos, y los que dicen que están en el pacto abrahámico, que es la promesa, no ley. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Dios, que esta palabra sea dada, Señor, de una manera, Señora, a cada oyente, a cada persona que lo va a oír, para que su mente sea clara y se le quite ese velo, ese antifaz de sus ojos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo la leemos, Señor. Amén. Muchos dicen, muchos pastores, pastoras, líderes, dicen que Abraham era un diezmador, que Abraham diezmaba, que diezmen porque Abraham era un diezmador neto. Pero ¿es verdad o es mentiras? ¿Es verdad que Abraham diezmaba? Que dice la palabra, porque una cosa es lo que el hombre diga, otra cosa es lo que la palabra dice. Vamos a leer Génesis 15:18, que dice la palabra de Dios. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Éufrates. ¿E hizo qué? Dios un pacto con Abraham. ¿De qué? De bendecirlo a él y a toda su descendencia. O sea que Abraham no necesitaba diezmar para ser bendecido. O sea que Abraham no necesitaba de hacer muchas cosas porque él ya traía la bendición de Dios a través del pacto. Pero en la Biblia habla por primera vez la palabra diezmo. En el principio vemos la palabra diezmo y está en Génesis 14, 17, 21. Y dice la palabra de Dios, dice: y oyó Abraham, Génesis 14, dice: cuando volví de la derrota de Kedar, de los reyes con que él estaba, salió al rey de Sodoma a recibirlo. ¿A quién? Abraham, al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, el rey de Salem, y el sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito Abraham de Dios Altísimo, del 17 hasta el 21, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios de Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y le dio los diezmos a Abraham a Melquisedec de todo. ¿De qué? ¿De las cosechas? ¿Del ganado? ¿Del grano? ¿Del trigo? No, le dio el diezmo de una derrota. Abraham se fue a una guerra, fue a una provincia de ese tiempo y fue y hizo una guerra a ese lugar. Y ganó y se trajo todo, pero dice que el que salió Melquisedec, el sacerdote de la época, y le dio la bienvenida, pero eso significaba que Abraham tenía que pagar un impuesto por haber hecho esa guerra ya. Y ese impuesto Abraham lo pagó con el diezmo. Y Abraham apartó el 10%, el diezmo, para darlo a Melquisedec, el sacerdote de Salem. Pero Abraham no diezmó de las siembras, de las cosechas, de los ganados.
No. Abraham diezmó fue de una guerra, de un combate, de una matanza que hizo en esa época. Y los pastores y líderes todos llegan hasta allí, que Abraham entregó los diezmos, pero no dicen de que entregó los diezmos. Dicen que Abraham diezmó, y por eso hoy más de uno se desboca diezmando como Abraham diezmó para recibir la promesa, para hacer un pacto abrahámico. En primer lugar, nosotros no podemos hacer pactos abrahámicos, porque Jesucristo está reemplazando todos esos pactos. Jesucristo está reemplazando a todas esas promesas. Y aquel que haga un pacto abrahámico está haciendo un pacto con un muerto. Y la palabra de Dios dice en Levítico 20:27, el hombre y la mujer que invocar espíritu de muertos, abominaciones para Jehová. Entonces, ¿cómo tú dices que tiene las bendiciones de Abraham, de Isaac, de Jacob? Estás proclamando las bendiciones de un muerto. Y estás tratando, los pastores te llevan a decir que hagan un pacto abrahámico. ¿Cómo hacer un pacto con un muerto? Cuando Jesucristo murió y resucitó, al único que le debemos darle la gloria y la honra es a nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, no nos dejemos engañar más. Abraham no diezmó de las cosechas, del trigo, del ganado, de lo que Dios le dio. Abraham no diezmó. ¿Cómo se te ocurre tú creerle a tu pastor, a tu líder, que Abraham era un diezmador? Cuando Abraham no diezmó sino una sola vez, y fue el día que hizo la guerra, el combate, y le diezmó. Pero no diezmó, de ahí para adelante no volvió a diezmar. Él no entregó más diezmos. Busquen en la Biblia, lean la palabra. No se dejen engañar, mis hermanos. Entonces, si Abraham diezmó de una guerra que hizo, y si nosotros vamos a seguir eso mismo de Abraham, entonces tenemos que ir a hacer una guerra para nosotros diezmar. No. Tenemos que aprender, mis hermanos. Tenemos que aprender y tenemos que leer la palabra. Muchos pastores y líderes no estamos hablando mal de nadie. Estamos hablando de que hay pastores que llevan el evangelio para tener ganancias deshonestas, diciendo que Abraham era un diezmador, cuando dice la palabra que Abraham diezmó una sola vez y de ahí no volvió a diezmar. Tú, pastor líder que me está escuchando, pastora, muéstrame un versículo bíblico donde diga que Abraham volvió a diezmar. Que Abraham diezmó de las cosechas, del trigo, del ganado, de todo lo que Dios le dio. Abraham diezmó. Muéstrame un versículo y ponlo ahí en comentarios. Lee todo el Génesis y vas a encontrar que Abraham no diezmó sino una sola vez. Quitémonos el antifaz del hombre. El hombre te ha puesto un antifaz creyendo, haciéndote creer que Abraham era un diezmador y hoy en día tú diezmas, creyendo que estás recibiendo el pacto abrahámico, creyendo que estás siguiendo la fe de Abraham. No, todo eso quedó en Cristo. Aquel que dice que tiene las bendiciones de Abraham, de Isaac y de Jacob, no está reconociendo a Jesucristo como la real bendición. Porque la palabra dice que Jesucristo heredó todas las promesas del Antiguo Testamento, quedaron en Cristo. Y el que tiene a Cristo tiene las promesas, tiene la bendición. Si eso fuera sido así, mi hermano y mi hermana, pues Jesucristo nos había enseñado al diezmo. Si Jesucristo hubiera visto que el diezmo nos traía a nosotros algún beneficio, Jesucristo simplemente nos lo enseña. Jesucristo simplemente nos lo da y Él nos lo pone como decreto, nos lo pone como ley y nos lo pone como mandamiento, como colocó cuando dijo: y un nuevo mandamiento os doy. Fue el único mandamiento que dio: amarás
a tu prójimo como a ti mismo. Ese fue el último mandamiento. Un nuevo mandamiento doy, pero no dio un mandamiento y decreto diciendo que diezmaréis, daréis el diezmo, como Abraham lo dio, como Ulano lo dio. No, no, no. Tú, pastor, que me estás viendo, y pastora, líder, muéstrame un versículo donde dice que Abraham volvió a diezmar. Abraham diezmó una sola vez y de ahí no volvió a diezmar. Mis hermanos, no nos dejemos engañar. Leamos la palabra. Leamos la palabra, porque es lo único que te hará libre y te hará salvo. Hay muchos que han estado diezmando en la ley y están bajo maldición, pero cuando conocen la verdad se hacen libres de la maldición. Y hay muchos que quieren diezmar en el pacto abrahámico, pero cuando conocen la verdad que Abraham no era un diezmador, te haces libre. Abraham era muy bendecido por el pacto y la promesa que Dios le dio a Abraham. Amén, mis hermanos. Que Dios me los bendiga.